Estamos haciendo el estudio de la palabra del profeta Habacuc, un profeta menor que estaba en los tiempos del profeta Jeremías. Una palabra que es muy fuerte, ¿no? Es una palabra de juicio y condenación contra el pueblo de Dios, el pueblo que había recibido la palabra de Dios, ese pueblo que había sido consagrado por el Señor, amado, ¿no? Apartado, dice, dedicado a Dios. Entonces se rebela contra la autoridad del Señor. Y por más oportunidades que Dios le da, ellos persisten en la desobediencia, persisten en la forma de hacer las cosas, no cambian. Sí, participaban de los ritos, participaban de los sacrificios, participaban de los diezmos y ofrendas, pero ¿sabes qué? En su corazón no estaba Dios. Estaba la adoración que ellos podían tener a otros dioses, dándole lugar a la cultura y a la infectación de lo que habían recibido, de lo que Dios les dijo, no te contamines. Ellos se contaminaron y por lo tanto pues terminaron desobedeciendo. Y miren, estamos también estudiando, ¿qué libro estamos estudiando en el tiempo con Dios? El libro de Oseas, ¿no? Y entonces en el libro de Oseas habla acerca del juicio terrible contra Israel, ¿no? Que es el reino del norte, que estaba constituido por 10 tribus, ¿no? Y dice que ese juicio va a ser bien terrible, pero sin embargo, hoy día habla la palabra de Dios y dice, sin embargo, que Judá, ¿no? El reino del sur, dice que no haga esas prácticas. ¿Pero qué hace Judá? También hace lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, Dios no puede ir contra su santidad. Y hace pues que venga este juicio. Y entonces ve que el pueblo estaba corrompido y le dice, Señor, eso seguro porque tú lo estás permitiendo, porque tú has intervenido. Y comienza a quejarse. Porque las cosas están yendo mal. ¿Cuántos se han quejado? Que el gobierno, que la cultura, la economía no alcanza. ¿Cuándo nos quejamos? Habacuc comienza a quejarse y a quejarse contra Dios porque dice, qué injusto eres Dios que me haces ver semejantes cosas. Y él pensaba, pues, ¿y hasta cuándo voy a orar que no me respondes? ¿No? Y en ocasiones también nosotros nos comportamos como este profeta, porque recuerden que hemos dicho que la palabra de Dios es el espejo donde cada uno de nosotros nos vamos a comenzar a mirar, donde cada uno de nosotros nos vamos a comenzar a reflejar. Y en algún momento usted y yo hemos sido también como el profeta Habacuc, nos hemos quejado, y diciendo, Señor, tú no me escuchas, o ¿cuándo me vas a responder? Porque pensamos que Dios se tiene que mover en nuestros tiempos. Y la palabra de Dios dice que los tiempos de Dios son perfectos. Mis tiempos no son perfectos. Y entonces Dios va a intervenir en el momento que Dios tiene que intervenir. Y en un momento que Él calla, Dios responde, ¿no? Y la respuesta que Dios le da no es como la que Él esperaba, ¿no? Sí, Señor, me vas a escuchar y me vas a decir, todo lo que yo quiero me vas a entregar. No, la respuesta de Dios fue contraria, porque dice, voy a levantar una nación, terrible, cruel, los caldeos, dice, ¿no? Que son, dice, pues, como el lobo nocturno, ¿no? Que son como las águilas, que son pronto para hacer las cosas para destruir, poseer y conquistar. A esa nación voy a usar para castigarlos a ustedes. Y entonces, después, ¿qué hace? O sea, ¿qué ha escuchado él? Habacuc, ¿qué dice? Señor, tú eres santo. Señor, tú eres omnipotente, tú eres maravilloso. Tus ojos no pueden ver el pecado, Señor. Pero sin embargo, nuevamente termina diciendo que voy a estar aquí de pie hasta que tú no me respondes y me contestes a mi queja. Quejón era, como muchos, ¿no? Que usted comprenderá y no voy a decir nombres. Pero lo cierto es que es así, ¿no? Y llega él argumentando pues su queja acerca de que no puede ser, Señor, que esta nación dice que son como pescadores que van a tirar su red, van a chapar de todo y luego van a salir a la orilla, van a escoger los pescados, se los van a devorar. Y claro, el pescador, ¿qué hace? Pesca, ¿para qué? ¿Para comerse o no? No tiene compasión del pobrecito pececito, habíamos dicho por ahí, había alguien, pero no voy a decir su nombre, ¿ya? Que se lamentaba, pero todo lo demás que nos ponen un plato con un pescado ahí, un cevichito frito, no lo comemos, ¿sí o no? Sin mayor remordimiento. Bueno, así también es esta nación, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Pues simplemente pues, le dice a él, ¿no? De que es lógico lo que va a ocurrir. No porque él quiera, sino como consecuencia de las muchas oportunidades que Dios le dio al pueblo de Judá para que se arrepienta. Como en nuestros días, como consecuencia de las tantísimas oportunidades que Dios nos da a nosotros para que nos arrepintamos. Porque dice, porque yo soy Dios, dice, ¿no? Lento para la ira, pero pronto para
Dice que la misericordia, ¿no? Él no dice que no es el Dios de la ira. Él dice, Él es el Dios de la ira, pero que dice, espera, hasta que llega un momento en que usted no responde como Él quiere y entonces tiene que intervenir, pues. Entonces fue lo que ocurrió. Entonces habíamos llegado a la conclusión de que pensamos muchas veces que nosotros somos necesarios para Dios. No, Señor, somos tu pueblo, tú nos escogiste, somos los mejorcitos de toda la nación. Así que, Señor, aquí estoy. Sin mí no se puede hacer nada. Prácticamente pensamos así, ¿no? Me voy a la iglesia, porque cuando estoy en la iglesia funciona. Cuando no estoy, la iglesia no funciona. Y en realidad descubrimos que nosotros no somos tan importantes. Porque usted se le determinó un tiempo de nacer y morir. ¿Cuántos años? Algunos más, otros menos. Pero vamos a pasar, dice. Somos como la hierba del campo que hoy está y mañana ya no está. Entonces no somos lo más importante. Lo más importante, o el más importante, es Dios. Porque Él es la esencia de la existencia de la vida aquí. Sin Él no habría vida. Estamos vivos porque a Él le complació. No es nuestro derecho estar vivo. Es por la misericordia y la gracia. Que usted se haya levantado el día de hoy y haya venido, esté aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque a Él le agradó. Por eso estamos aquí. Muchos pensamos que es nuestro derecho. No es nuestro derecho. Entonces Dios es lo más importante, ¿no? Y entonces el problema nunca ha sido Dios. El problema son los hombres que se apartan de su bendita palabra, desobedeciendo constantemente a la voluntad del Señor. Por eso que el juicio de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso fue lo que vimos en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el punto de esta segunda parte, ¿no?, tiene que ver acerca de que Habacuc le dice a Dios, pero nosotros somos tu pueblo. Nosotros somos los escogidos. Nosotros somos los que somos mejores que ellos. ¿Por qué nos haces esto, Señor? ¿No? Y llegamos a la conclusión, ¿y por qué no? Si hemos dicho que Dios al que ama, disciplina, corrige, instruye. Y hay veces, ¿no?, desde nuestra experiencia natural, ¿cuántas veces nuestros padres no nos decían, haz esto, y no lo hacíamos? Pero cuando veíamos que sacaba la chancleta la mamá, entonces, ¿qué haces? Corres a hacerlo, ¿sí o no? ¿Por qué? Te va a disciplinar. Entonces, de la misma manera, si eso está en nosotros, que somos imperfectos, imagínate lo que está en el corazón de Dios con tal de que ninguno se pierda. Todo lo que Dios hace es justamente para llamarnos la atención, para arrepentirnos y volvernos a Él de todo nuestro corazón. Entonces, preste mucha atención a la obra de Dios por causa de la iniquidad, ¿no?, que en este caso comete pues el pueblo de Judá, ¿no? Y entonces Dios actúa para cumplir su propósito. Entonces Dios escogió y me escogió a mí para que usted sea una nación santa, una nación de reyes, profetas y sacerdotes. Y que usted debería establecer, y que cada uno de nosotros deberíamos establecer, el principio de la santidad en nuestras vidas. Por eso que 1 Pedro 1:15, 16 dice, sed santo como yo soy santo. Entonces la santidad para los hijos de Dios no es una opción, es una demanda de parte de Dios. Porque si usted no lo hace, entonces Dios tiene todo el derecho de asumir una corrección sobre su vida. Por eso es que el Señor siempre va a tratar con nosotros, de mañana, de tarde y de noche. ¿Para qué? Para que nosotros no nos descarriemos y vivamos en esa santidad que Dios anhela, pues, ¿no? Entonces Dios desea que vivamos obedeciendo su bendita palabra, y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Y Israel se había acostumbrado a que Dios siempre lo perdone sin mayor arrepentimiento, lo mismo que Judá, un arrepentimiento genuino en sus corazones, y Dios le daba oportunidades y él no lo hacía, ¿no? Entonces no entendía lo que Dios le decía. Hermano, arrepiéntete. Enviaba a sus profetas, enviaba a sus jueces, a sus reyes, a sus emisarios para que ellos se arrepintieran, y no lo hacía. Y en el libro de Romanos 12:2, su palabra también nos dice a nosotros que no debemos de conformarnos a ese estilo de vida.
No debemos de acostumbrarlo porque a Dios no le agrada, sino que tiene que haber una transformación de nuestra vida, empezando por nuestro conocimiento para comenzar a experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que la voluntad de Dios es mejor que mi voluntad. Dios sabe las cosas que acontecen en nuestra vida porque sabe que son mejores que las nuestras. O a cualquier persona que esté enferma o que esté pasando una crisis, alguna necesidad, ¿cómo le podemos decir algo? Que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Lo cierto es que a través de la historia nosotros entendemos que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él nunca va a hacer nada malo para tu vida. Aunque pareciera un momento de dolor, un momento de angustia, un momento de necesidad, Dios a través de su gloria trascendente revierte esa circunstancia que es mala en algo bueno. Y nosotros no tenemos que entenderlo a Dios. Nosotros tenemos que creer y obedecer a Dios, que es muy distinto. Si usted va a querer entender con su mente natural limitada a Dios, entonces va a tener un gran problema. Va a terminar como Habacuc diciendo: qué injusto eres, Dios, porque a mí no me parece. Por eso que los hijos de Dios hemos aprendido a creer, no a comprender. Dios nos pide creer, dice, ¿no? Porque al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Entonces nosotros nos movemos por la fe, ¿no?, que tenemos en nuestro obrar con Cristo, ¿no? Y entonces pues terminábamos justamente la semana pasada hablando acerca pues de los sacrificios, hablando acerca de todo lo que Dios iba a hacer abiertamente sobre el pueblo de Judá, pues, ¿no? Y entonces en el capítulo 2 comienza una segunda parte del diálogo entre, en este caso, el profeta Habacuc y Dios, ¿no? Y por eso que en el verso 1 de Habacuc dice: sobre mi guarda estaré, dice, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué es de responder tocante a mi queja, es lo que le dice Habacuc a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Voy a estar de pie en este lugar, no me voy a mover, voy a estar bien aquí hasta que tú me reveles lo que tú vas a hacer. Y aparentemente esta primera parte parece buena, ¿no? Estar pues delante del Señor y decirle: Señor, no me moveré hasta que tú me des una respuesta. Aparentemente mal, pero lo que dice lo siguiente: porque este es tocante a mí, queja, ¿no? Entonces él se estaba moviendo por sus emociones, porque cuando uno se queja, cuando emocionalmente uno está mal, no está bien, ¿no? Y nosotros delante de Dios no podemos entenderlo, o debemos entender lo siguiente: Dios no se mueve por nuestras emociones, Dios se mueve por su voluntad, que es agradable y perfecta. Y nosotros tenemos que entender que no podemos encasillar a Dios, ¿ya? Y a veces oramos para tratar de torcer y decirle a Dios, direccionar a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer, ¿no? Y cuál es la respuesta que queremos. Y no nos sometemos a la voluntad de Dios porque no entendemos que esta siempre será buena, agradable y perfecta. Entonces Habacuc le dice a Dios: ¿por qué usarás a un pueblo idólatra cruel contra tu pueblo? Habacuc se estaba quejando con relación a lo que Dios estaba haciendo, ya que no le parecía algo justo. Tal vez hoy en día también usted es como Habacuc, viendo cosas que no le parecen justas en nuestra sociedad, y también se puede estar quejando. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, la corrupción, la violencia, la escasez, la pobreza, ¿hasta cuándo, Señor? Y nosotros no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. Dios está obrando. No es que Dios está sentado, descansando, siendo indiferente. No, Dios está obrando. Y hemos dicho que muchas de las consecuencias que estamos experimentando es porque nosotros tomamos la misma decisión. Porque ¿quiénes escogieron a los representantes? Nosotros, pues. ¿Por qué nos quejamos? Son consecuencias de nuestras propias decisiones porque Dios todavía no está obrando de la manera como Dios obraría, ¿no? Así que no debemos de quejarnos. Entonces Habacuc le dijo a Dios que él aguardaría su respuesta, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Le parece muy bien. ¿Cuántos estamos esperando la respuesta de Dios a nuestra oración? Pero ¿cuántos verdaderamente estamos orando?
¿Cuántos verdaderamente estamos perseverando? ¿Cuántos verdaderamente estamos clamando, llorando, gimiendo por la respuesta de Dios? Porque es muy fácil decir, yo estoy orando. Señor, bendíceme. Señor, gracias. Señor, Señor. Y ahí quedó tu oración. Y no buscamos a Dios con esa pasión, con esa intensidad que Dios demanda. Porque cuando tú quieres la respuesta de Dios, tienes que buscar a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche y aún de madrugada. Señor, de mañana estaré en tu presencia, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en todo tiempo estaré delante de tu presencia. Porque quiero escuchar, quiero tu respuesta, Señor. Y estoy dispuesto a esperar tu tiempo. Pero mi convicción es que voy a escuchar tu respuesta. Y eso es lo que quiere Dios. Y al ver que justamente Habacuc llegó a esta conclusión, entonces dice pues el Señor que le revela el plan que Dios tenía para ese tiempo. Porque Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan para este tiempo. Y Él te lo va a revelar si lo buscas pues de acuerdo conforme a su voluntad. Hermanos, todos los que han tenido la oportunidad de buscar a Dios y hablar con Dios, han terminado haciendo algo, escribiendo la visión, el plan o la palabra que Dios le ha traído a su vida. Todos los que verdaderamente han buscado a Dios han terminado escribiendo. Por ejemplo, Moisés buscó a Dios, fue uno de los intercesores y escribió el libro de Éxodo. Samuel fue un niño que fue concebido, pedido de una oración y buscó a Dios. ¿Y qué hizo? Escribió. ¿Y qué escribió? 1 y 2 de Samuel. Pedro, un hombre impulsivo, pero aún así buscó a Dios. ¿Y qué hizo? Escribió las cartas. 1 y 2 de Pedro. Juan, lo mismo. Todo hombre de Dios que busca esa intimidad con el Señor, tiene que escribir. Porque muchos de nosotros buscamos a Dios, pero no escribimos. Y aquí hay una frase natural que dice, si no está escrito, no existe. Porque tu mente es muy ligera. ¿Cuántos no hemos recibido una palabra de Dios en la noche, en la madrugada, y por no levantarnos a escribirla, mañana lo hago, te levantaste y si te olvidaste lo que Dios te dijo? Y te perdiste la bendición. O la causa de ser de bendición para otros. Por eso cuando busques al Señor, ten un lápiz, ten un cuaderno a tu lado, porque Dios te va a revelar su plan. Habacuc capítulo 2, verso 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la leyera en ella. Entonces mire qué importante lo que Dios dice, escribe la visión. Porque Dios sabía que si no la escribía, nadie iba a hacerse responsable de sus palabras. Nadie estaría dispuesto a correr con este mensaje. Y entonces, en este tiempo tenemos nosotros la palabra de Dios, y cada uno tiene 1, 2, 3, 4, 5 Biblias en casa, ¿ya? Pero dice la palabra, que ya la tienes escrita, que tienes que asumir la responsabilidad de correr con ella. No es que te pongas tu polo, tu chori y tu zapatilla y agarres tu Biblia y te vas a correr, no. Sino habla acerca de que te hagas responsable por predicar el mensaje central de esta palabra, que es que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador personal, para que ninguno se pierda. Y ese es el mensaje que Dios quiere para esta iglesia y para todas las iglesias, de que la iglesia del Señor tiene que asumir su responsabilidad de salir y predicar el Evangelio. Para que cada semana, cuando vengan aquí, puedan haber personas nuevas. ¿Por qué no hay gente nueva? Porque muchas veces la iglesia no predica. El Señor te está hablando. No era un mensaje muy agradable el que tenía Habacuc, pero Dios le estaba hablando. Dios le había dado a Habacuc una orden muy clara. Habacuc la recibió y dejó todo en orden. Diga conmigo, todo en orden. Entonces, tu responsabilidad es prepararte para dejar todo en orden. Por eso que como iglesia y como iglesia de familia, traemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿para qué? Para instruirlos en el conocimiento de la palabra de Dios, para dejar todo en orden. Por eso es que te esfuerzas trabajando y dejas bienes, propiedades, para que ellos tengan una herencia, para dejar todo en orden. Porque este mensaje tiene que correr de generaciones en
generaciones hasta que Cristo venga. No es que contigo se acabó. No, tus generaciones tienen que asumir la responsabilidad. Tú tienes que poner el peso en tus hijas, en tus hijos, en tus nietos, en tus nietas, que sigan con este mensaje. Porque esa es la responsabilidad que viene de parte de Dios para este tiempo. ¿Por qué dice? Porque Dios ordena que la visión tiene que correr. Diga conmigo, la visión tiene que correr. Ahora, por si acaso, Dios sabe que tú tienes sueños. Dios sabe que tú tienes anhelos personales, ¿no? Quieres vivir bien, quieres tener una casa, quieres tener un hijo, quieres casarte, quieres salir de viaje. Dios lo sabe. Por eso que en tu palabra la dejó bien clara y dijo, ¿no? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y después qué dice? Todo lo demás se te va a ser añadido. Porque el primer interesado que a ti te vaya bien es Dios. Pero su interés está basado en que tú cumplas con su voluntad. Porque esta es buena, agradable y perfecta. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos espera que usted y yo hagamos? Que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que este mensaje el día de hoy, para ti, para todos los que estamos aquí, es que instarte de parte de Dios a que prediques, a que tomes tu labor de evangelista. Va a venir un evangelista, nos gozamos. Pero el evangelista deberíamos ser todos nosotros. ¿Quién es un evangelista? Aquel que habla de Dios. Aquel que te habla de Jesús. Y él te pregunto, ¿tú tienes la capacidad de hablar de Jesús o no? Amén. Claro. Por eso que Jesús le dijo, id, ¿no? Y predicad, dice el evangelio, dice, por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos constituyó a todos evangelistas. Ay, no, pastor, pero él tiene el don del evangelismo, yo no. Hermano, no. Él tiene la revelación del don y por eso que obedece. Cuando tú tengas la revelación del don que Dios ya puso en ti, porque ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Todos, pues sí o no. Cuando recibió a Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Pero muchos no han entendido la revelación del don que ya recibieron. Por eso es que todavía lo tienen dormido. Simplemente tú tienes que despertar. Así que dile al que tienes al lado, despierta, no te duermas. ¿No? Despiértate, no te duermas. Entonces, le digo a usted, ¿sabe por qué? Porque Dios en su palabra, aquí, en esta bendita palabra, hay más de 1800 promesas. ¿Ya? Hay más de 1800 promesas de bien para tu vida. Pero como tú no lees tu Biblia, como tú no estudias la palabra, no las conoces, pues. Y estás buscando que el mundo te solucione tus problemas. Y el Señor te dice, ven a mí. Lee mi palabra. Porque mis promesas se han de cumplir en ti. Porque tú eres mi hijo. Muchas de ellas todavía no se han cumplido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay profecías que están puestas en la palabra de Dios que nos hablan y nos dice a nosotros que todavía no ha sido su tiempo, pero que su tiempo está pronto. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Amén. Su palabra ha sido anunciado. Jesús viene pronto, ¿no? Y usted y yo debemos estar listos y debemos estar esperando que esa promesa se cumpla en nuestra vida. Pero mientras esa promesa todavía no se cumple, hay otras promesas que se van a cumplir en tu vida, ¿no? Por ejemplo, que tú estés sano, que tú tengas una larga vida, una buena vejez, que tus hijos estén bien, que tus generaciones les vaya bien, más allá de lo que diga el Estado, diga el mundo, lo que la corriente de esta nueva estrategia mundial, la Agenda 2030, más allá de todo eso, Dios dice que a tu generación le va a ir bien. Así que yo no me preocupo por lo que ellos digan, yo debo estar preocupado por lo que Dios dice. Y yo tengo que buscar esas promesas y decirle, Señor, tu palabra dice, tú me has prometido a mí, a mi casa y a mis generaciones, esas promesas. Y yo sé que van a ser verdad. ¿Cuántos saben que también aquí hay una profecía que habla acerca del día de la ira de Dios? Amén. Donde los cielos y la tierra pasarán en un abrir de ojos. Son palabras que todavía no se han cumplido. Entonces, hay palabras que se han de cumplir inmediatamente, pero hay palabras que Dios va a permitir que todavía tengan un tiempo antes, ¿ya?, de su cumplimiento. ¿Saben por qué?
Porque Dios espera que todavía usted y yo hagamos lo que debemos de hacer. Pero pastor, ¿qué tengo que hacer? Predica el Evangelio. Predica de Jesús. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Te pregunto, ¿tienes familiares que no conocen a Cristo? Tal vez tus hijos no conocen a Cristo, tal vez tu padre no conoce a Cristo, tu mamá, tus hermanos, tus parientes cercanos no conocen a Cristo. Y lo que Dios te está diciendo, todavía hay tiempo, por mi misericordia, mi gracia, para que tú le puedas predicar. ¿O vas a esperar que venga otro y le predique? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Amén. ¿A quién Dios le está entregando el recado? ¿A quién le está pasando la pelotita? A ti, pues. Así que no esperes que haga lo que tú tienes que hacer, porque Dios te lo va a demandar a ti. Entonces, Dios dice a Habacuc que Él tiene un tiempo específico para que esta palabra se cumpla, porque sus tiempos son perfectos. Hermano, los tiempos de Dios son perfectos. Dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura, dice, hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Miren lo que Dios está diciendo, ¿no? Aunque la visión tardare un tiempo, dice, mas se apresura, dice, hacia el fin. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando la gracia de Dios termine, ¿será qué cosa dice? El fin, pues, ¿no? El fin de la gracia. Después vendrá el tiempo del rapto, el tiempo de la tribulación, el juicio, el reinado de años y luego el juicio final. ¿Por qué? Porque Dios ya le puso fin a todo. ¿Y cuántos saben que para nosotros eso no es ningún problema? Porque al final nosotros nos vamos con Cristo, ¿sí o no? Yo no soy usted, pero yo me voy con Cristo. ¿No? ¿Sí o no? Entonces el problema no es para nosotros. El problema es para aquellos que no conocen a Jesús. Pero que esperan. Diga conmigo, esperan que alguien vaya por ellos. Así como un día, no, el Señor se acordó de nosotros y tuvo misericordia. Y nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Así hay personas que están esperando porque ese mensaje llegue a ellos. Y está esperando que la iglesia se levante, que la iglesia despierte, que la iglesia sea obediente, que cada día viva en una mayor santidad, en una mayor revelación de la voluntad de Dios. Porque esta es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Y usted va a escuchar esta expresión durante todo el tiempo que Dios quiera traer su palabra sobre la vida de esta congregación. Así que Dios tiene control de todo. Y a su respectivo tiempo, Él nos va a responder sobre todo pedido de oración que usted y yo le vamos a hacer. Por eso que buscar a Dios en oración debe ser un deleite, más que una carga. Ay, la oración 5:45. Ay, qué pesada. Hay gente que para orar lo siente como una carga. ¿Y sabe lo que en realidad me da más risa? ¿No? Es que ellos piensan que así van a agradar a Dios. Lo cierto que no. Deleítate, dice, en Jehová. ¿Y qué dice? ¿Y Él concederá qué cosa? Los deseos de tu corazón. Pero tienes que deleitarte. ¿Cuántos se deleitan en orar? En buscar el rostro del Señor en su presencia. Si no lo haces, iglesia, comienza a hacerlo. Porque si no, no vas a tener respuesta a tus oraciones. Y si tú amas a tu padre, a tu hermano, a tu amigo, a tu compañero y quieres que sea salvo, con mayor razón debes buscar a Dios. ¿Por qué? Filipenses 4:6 dice, iglesia, para que usted me diga, pero pastor, ¿cómo voy a orar? Tengo problemas, tengo alguna necesidad, estoy enfermo. Mira, ¿sabes qué? Lee la palabra, conoce la voluntad de Dios. Este es un verso bastante conocido. Filipenses 4:6. Por nada, ¿estáis qué cosa? Afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, que dice, vuestros corazones, porque del corazón emana la vida, y vuestros pensamientos que tienen que ser renovados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nada. Venir a la casa de Dios debe ser un placer, porque no hay lugar más seguro que estar delante de la presencia de Dios. Por eso es que traemos a nuestros hijos. Por eso es que nos esforzamos.
porque es el mejor lugar de protección para ellos, porque afuera se libra una gran batalla por la vida de ellos. Entonces Dios le dice a Habacuc que él debería de esperar el cumplimiento de esta palabra, porque Dios la va a apresurar, porque el fin está próximo. Dios ya había determinado el tiempo de su juicio y solo Él conoce el día, la hora y la fecha. Jesús le dijo, Señor, ¿y cuándo ocurrirá eso? Y Él le dijo, yo no lo sé, solamente lo sabe Él, Padre. Ella determinó el día del fin. Según de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice la Escritura, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastor, pero han pasado más de 2000 años y la cosa sigue siendo igual. Bueno, si tú crees que sigue siendo igual, yo te diría que tú no has entendido el mensaje de Jesús, porque si no, no estarías acá. Si tú estás aquí es porque no todo sigue siendo igual, porque así como tú, se van adhiriendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cada vez más creyentes. Y si cada vez más creyentes están entrando a la iglesia, entonces quiere decir que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Sino que Dios está siendo paciente. ¿Y sabe qué? No paciente con el pecador, paciente con usted y conmigo. Porque somos nosotros los que deberíamos estar predicando el Evangelio en todo tiempo y en todo momento afuera. Porque esa es la razón principal de por qué Cristo derramó su sangre y te escogió a ti. Pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros que en el corazón de Dios está que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, un verso que también lo hemos aprendido de memoria, ¿no? Uno de los más largos, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5, 17? Orad, ¿qué? Sin cesar, pues hermano. Siempre, ¿no? Constantemente. Debemos tener una vida de oración, clamando, intercediendo, porque la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se cumple en nuestra vida. Entonces Dios nos ha ordenado en todo tiempo estar en oración. Y tenemos que entender que la oración nuestra no es para que cambie el tiempo de Dios. No es para yo direccionar a Dios acerca de lo que tiene que hacer. Yo tengo que entender que la oración que yo voy a entregar a Dios es para recibir de Él la directiva, la orden, acerca de cómo yo me tengo que conducir. La oración tampoco es para que Dios nos dé todo lo que nosotros queramos, porque dice muy bien que a veces pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites y no para la voluntad de Dios. ¿Qué más dice también? La oración es para que nos invita a cada uno de nosotros para ser semejante a Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba? ¿Y oraba qué? ¿De vez en cuando? Todos los días. Te pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, ¿se conectan 25 personas en la mañana, no? 21, 15 y los días domingos que deberían ser más personas, ¿no? 7, 8 personas. ¿Pero te llamas hijo de Dios? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba todos los días, tú que eres hijo de Dios, que lo necesitas más que Jesús, ¿por qué no oras? ¿Por qué te tomas libertades? Y después te preguntas, ¿y por qué nos pasa esto? ¿O por qué las cosas están así? Porque no buscamos a Dios con esa intensidad. Las escrituras y las profecías se están cumpliendo, hermano. La mesa del Señor está lista para encontrarse con sus hijos. Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, dice el Señor, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibiera la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está muy cerca. Y Cristo viene a encontrarnos a nosotros como administradores aprobados, como obreros
que estamos trabajando, cada uno en su lugar. Y usted tiene que estar listo. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe en qué momento viene Jesús. No vaya a ser que venga y te encuentre haciendo otra cosa. Y sea grande el quebranto, ¿no? O no vaya a ser que tú pensando que te vas ahí, te quedas. Así que, hermanos, tenemos que estar atentos en este tiempo. El propósito de Dios a través de la vida del profeta Habacuc se cumpliría sí o sí. Sí o sí. Su palabra nos dice que debemos de tener fe y esperar su pronta venida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Si Él lo dijo, es verdad, ¿no? Y si usted entra al mundo cristiano y usted comienza a ver las profecías, cómo se van cumpliendo, bla, 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 ¿ya? Y solamente estamos a escasos, ¿no? 2 o 3 profecías que se cumplan y todo se cumple. Pero también debemos estar muy atentos porque el engañador va a traer a muchos a la confusión. Y así que usted tiene que conocer bien la palabra para que no se deje engañar. Porque se levantarán muchos falsos cristos. Así que, iglesia, estemos preparados, estemos atentos y conozcamos la palabra. Entonces, Dios le dice a Habacuc del por qué todavía debía de demorar su palabra en cumplirse. Y es porque Dios espera que todos sean salvos. Entonces, Dios también te está diciendo a ti, tranquilo. Es que no se convierte, es que no me hace caso, es que no viene. Tranquilo. Dios ha reservado un tiempo para que esa persona se salve. Así que usted simplemente tiene que predicar. Yo sé que usted está orando por alguien, por algún familiar, algún amigo, algún conocido, para que esa persona reciba a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que si Jesús viniera ahorita, esa persona se perdería. Pero no todo queda en oración. La oración tiene que ir acompañada con acción. Así que, ¿cuál es nuestra acción que debemos tener? Es justamente predicar la palabra. Así que pónganse de pie. Entonces, ya sabemos por qué todavía hay palabras que todavía espera cumplirse. Porque Dios está siendo paciente conmigo y contigo. Para que tú hagas lo que tienes que hacer. Predicar. ¿Para qué? Para que otros sean salvos. Dios va a cumplir su promesa. Jesús viene pronto. Él está a las puertas. Y su deseo sigue siendo el mismo. Él viene por una iglesia que esté trabajando. En la esencia principal, no es, sí, el campamento es bueno para pasar un tiempo, conocernos, despertar la visión y todo lo demás. Sí, eso es bueno. Pero la esencia principal es para que usted predique el Evangelio. La esencia principal de ese campamento es que usted conecte el corazón de sus hijos con Dios. Prepárelos, prepárese. Porque Cristo viene pronto. Cierra sus ojos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, el mensaje muchas veces es un mensaje duro, confrontativo, retador, pero necesario. Señor, ayúdanos. Oro, Señor, porque pongas un corazón como el tuyo en el nuestro, Señor Dios. Oro, Señor Dios, porque hagas, Señor, brotar en nosotros la mente que tuvo Cristo, Señor Dios. Y oro, Señor Dios, para que haya una revelación de los dones que tú ya nos diste, Señor, para que esto se active. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Tu llamado, Señor, para este tiempo, para esta iglesia, la misión cristiana en nuestra casa, es que tú nos pides una mayor consagración. ¿Y qué es consagrar? Apartarse.
No podemos seguir siendo iguales. Tenemos que vivir en la santidad de tu Hijo amado. Solo no podemos. Por eso que clamamos, Señor, porque te necesitamos. Visítanos, Espíritu Santo. Cada mañana, cada tarde, cada noche, de madrugada, visítanos. Ayúdanos a tener un cuaderno y un lápiz para poder escribir lo que tú nos vas a decir, para que la visión corra. No permita, Señor, que caminemos, porque son tiempos de correr, son tiempos de volar con la visión. En el nombre de Jesús, nombre que es por sobre todo nombre, Señor, te pido. Y oro por nuestra nación, el Perú. Sigue bendiciendo nuestra tierra. Sigue derramando, Señor, de tu espíritu de consolación sobre aquellos que lo necesitan. Porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre, Señor. Esperamos en ti, Señor. Y mientras esperamos, accionamos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, el pueblo de Dios dice, amén. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor?